Bueno, pues muchas gracias, particularmente a Fernando y a Sergio. A Fernando, que es un artista en esto de organizar foros, saraos, y decía la presentadora que era para todo este año, que va a tener un recorrido importante, este foro que sin duda es de relieve. Yo creo que no va a ser solamente para este año, sino que va a durar hasta el año 2030, que es como Fernando suele hacer las cosas. Y en ese tiempo pues habrá diferentes libros y, por supuesto, muchos foros. Ya han presentado no vamos a hacer ninguna introducción biográfica porque todos nuestros intervinientes hoy aquí son de sobras conocidos. Juan Caño, que es el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Julián Quirós, el director de ABC, yo creo que es el más joven de periódicos de España, por lo menos de papel. Y Fernando Garea, que va a ser el director del periódico más joven, también de papel, ¿no? Fernando, ahora nos tienes que explicar, porque creo que todo el mundo tiene mucho interés en que nos cuentes, al margen del tema de la fake news, que nos cuentes alguna primicia sobre tu proyecto, cuándo sale, cómo es, en fin. Si efectivamente va a ser de papel y digital, cuántos días a la semana, etcétera. Y aquí a mi izquierda, en primer lugar, pues el director de Europa Press, Javier García Vila. De manera que, bueno, entramos en el tema de la fake news. ¿Cuándo nos cuentas algo, Fernando, de tu proyecto? ¿Ahora o después, al final? Cuando tú quieras. Ahora, venga, cuéntalo ahora y salimos un poco. Bueno, adelante. Sí. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, además, por darme oportunidad para colocar la cuña publicitaria del nuevo periódico, del Periódico de España. Básicamente, y por no monopolizar mucho tiempo, es un periódico que nace de un grupo editorial muy potente, el Grupo Prensa Ibérica, que, como sabéis, tiene publicaciones por toda España, tiene cabeceras de prestigio en cada una de esas comunidades, Faro de Vigo, La Nueva España, Levante, etcétera, etcétera. Que son periódicos que, como digo, ya tienen un prestigio y una influencia en cada una de sus comunidades autónomas. Ahora el grupo lo que ha decidido es todos esos contenidos de todas esas publicaciones, que incluyen también revistas de prestigio, unirlas en un periódico que se llamará el Periódico de España, con una edición digital donde tendrán reflejo todos esos contenidos, y además una edición de papel con algunas características especiales que aún no desvelaremos, pero que tiene edición de papel. La idea de este periódico es precisamente el que no sea una información centralizada en Madrid y que se cuente solo lo que pasa en Madrid, sino que se le dé voz y escucha a lo que ocurre en cada una de esas comunidades autónomas, aprovechando el potencial editorial que, como digo, del grupo. Solemos decir estos días, y bueno, puede parecer un poco exagerado, pero es cierto que vamos a ser un periódico que tendremos 1.200 periodistas. ¿Por qué? Porque son los periodistas de todos los medios del grupo, y utilizaremos todos esos contenidos, además de una redacción que ya estamos terminando de completar en la redacción central. Y con todo eso saldremos el 12 de octubre con pretensión de hacer una oferta informativa que espero que sea lo más atractivo posible y que tengamos éxito. De todo el proyecto, lo que más llama la atención es el tema del papel, ¿no? Porque parecía como imposible que a estas alturas del siglo y en este año fuera a aparecer algún nuevo medio de papel. ¿Creéis verdaderamente que es, bueno, cuando lo ponéis en marcha, evidentemente, estáis convencidos de esa creencia, ¿no? Pero ¿qué os ha llevado a poner en funcionamiento, a poner en los kioscos, que por cierto cada vez hay menos, un nuevo periódico de papel? Bueno, vivimos un momento en el que estamos en esa situación en la que lo antiguo, o por lo menos lo tradicional, no termina de irse, y lo nuevo ha llegado, pero no ha terminado de sustituir en una parte a eso. Y en esa situación estamos, y eso es lo que aprovechamos. Obviamente se han hecho los estudios empresariales, y la conclusión en este momento, y podríamos hablar de ello mucho, tú que además tienes tradición en medios de papel, como aún los periódicos de papel siguen siendo rentables económicamente, siguen teniendo publicidad y siguen haciendo que el periodismo tenga ese respaldo, y creo que en estos momentos en los que estamos hay que aprovechar todas las situaciones, incluida esta. Como digo, es un grupo que además tiene tradición y eficacia a la hora de
de hacer prensa de papel, y eso es lo que vamos a intentar aprovechar, esperando eso, que hagamos un tipo de periódico de papel algo distinto, con algunas características diferenciadas y, bueno, innovadoras. Es algo así como conseguir, perdón también por cómo puede sonar de pretencioso, hacer que el papel pueda ser también revolucionario a estas alturas. Muy bien, pues cubierta la expectativa que teníamos con relación a estas informaciones, a esta primicia y al hecho de que estés hoy aquí, vamos con la mesa, que es sobre las fake news. Yo creo que vamos a seguir el orden que tenemos aquí establecido, y me gustaría que los organizadores nos dijeran si, al margen de que demos un primer turno de palabra y de que luego podamos establecer un debate, si tenemos tiempo o no, pues para, por ejemplo, preguntas de los compañeros y personas que nos acompañan aquí, o bien a través del streaming, si es posible eso o no, por favor nos lo decís. Entramos con el tema de las fake news, que es un asunto, como todos, apasionantes, de máxima actualidad y que de alguna manera a todos nos afecta. Y entonces a mí me gustaría que pudiéramos dar respuesta a todas esas preguntas que nos hacemos sobre qué podemos hacer nosotros dentro de los periódicos, dentro de las agencias, dentro de los medios de comunicación más o menos tradicionales, de los antiguos y de los modernos, con relación a detectar las fake news. ¿Qué problemática nos plantea esto dentro de las empresas? ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros? Y bueno, también un poco pues cómo abordar la problemática de la circulación, si es que circulan, que evidentemente circulan muchas fake news a través de las redes, y cómo podemos abordar eso nosotros a la hora de informar de muchos de esos contenidos que sin duda alguna tienen bastante interés para la gente, y prueba de ello, como ha comentado antes pues Sergio, es el hecho de que efectivamente hay comunicadores que utilizan las redes sociales y que llegan a millones de personas, muchas veces muchas más personas de las audiencias que tenemos en nuestros propios medios de comunicación. De manera que podemos empezar, Juan, si te parece, contigo. Es presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y bueno, tu experiencia, ¿qué estáis haciendo en la APM por combatir la fake news? ¿Cómo se pueden detectar? En fin, tu impresión al respecto. Muy bien, muchas gracias. Estaba el último de la lista, me ha saltado. Pero... ¿Estabas de último? Estaba el último en la lista. Pues oye, si quieres lo cambiamos. No, me parece muy bien. Yo quiero decir que la fake news es una manifestación de la epidemia enorme que está sufriendo el periodismo, que es la epidemia de la desinformación. ¿Y qué está haciendo la APM? Bueno, pues estamos preparando en este momento una propuesta a la Comunidad de Madrid, que espero que dentro de poco esté aquí la presidenta, una propuesta para la creación de talleres de educación mediática. Es decir, hay que atacar a la desinformación desde su raíz. Y la raíz es la falta de formación que existe en España sobre los medios de comunicación. Y esa formación tiene que empezar en la ESO, tiene que empezar en los niños. Hay que explicar a los niños las diferencias que existen entre redes sociales, entre medios de comunicación audiovisual, medios... La APM tiene una tradición en este sentido de formación porque inició los talleres de prensa en la escuela con la Caixa. Llevamos más de 11 años impartiendo unos talleres en los colegios en los que se explica a los niños la diferencia entre opinión e información, entre reportaje, los diferentes géneros periodísticos. Queremos ir mucho más allá, queremos implantar esto dentro del sistema formativo, primero de Madrid, porque estamos en Madrid, pero idealmente tendría que ser en toda España, que se estudiase, que los niños aprendieran a conocer los medios de comunicación. Ha habido algunas iniciativas ya en ese sentido, por ejemplo, la Asociación de la Prensa de Sevilla tiene con el Ayuntamiento de Sevilla un acuerdo, y en todos estos talleres son periodistas los que dan en el taller. No son profesores, son periodistas que explican a los niños el funcionamiento. Creo que es una iniciativa que es loable, que merece la pena ser apoyada. Uh-huh. Y por preguntar una cosa más, Juan, no podemos llegar a la conclusión, o podemos trasladar en ocasiones la conclusión de que el periodismo, digamos que está en un ámbito que podría ser considerado el bueno,
y las redes sociales el malo desde el punto de vista, por ejemplo, de la credibilidad de las informaciones y de la veracidad de las noticias? Obviamente así es, porque el periodismo cumple las funciones de lo que es la comprobación y la contextualización de la noticia, mientras que las redes sociales no lo hacen. Pero las redes sociales algo bueno también tendrán, ¿no? Indudablemente, tienen muchas cosas buenas y quizá uno de los fallos es que no nos hemos entendido. Hemos tratado de estar el uno contra el otro. Deberíamos aliarnos. De hecho, la alianza mejor está en Internet, en las versiones en Internet de los medios de comunicación. Y antes hablabais del periódico en papel. Permíteme que hay una teoría que yo mantengo desde hace tiempo que creo que marcará el futuro, y es que el periodismo en papel va a ser la alta costura del periodismo y el periodismo en Internet va a ser el prêt-à-porter del periodismo. De la misma manera que las grandes empresas de moda pierden o invierten mucho dinero en su alta costura para luego recoger esos beneficios porque han hecho una propuesta de marca a través de la alta costura, es decir, a través de esos grandes desfiles, después lo recogen en el prêt-à-porter. Y eso es lo que estamos viendo ya poco a poco que se está ocurriendo en el periodismo. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Es una apreciación que sin duda alguna es valiente, tal como están los tiempos. Vamos con Julián Quirós, director de ABC, para que nos cuentes, Julián, buenos días, nos cuentes un poco tu experiencia, no solamente en ABC, porque Julián ha sido director de las provincias durante un montón de años y ha tenido cargos, ha sido director del Hoy de Badajoz también y ha tenido cargos de relieve en numerosos periódicos y por tanto, aunque la experiencia de las fake news es más reciente y está particularmente más vinculada al tema de las redes sociales, pero sí que tú, por tus cargos, por los cargos que has ocupado y por el relieve del puesto que tienes en este momento como director de ABC, pues yo creo que puedes aportar una experiencia en este sentido que tenemos interés en conocer. Mira, si me permites, lo cuento con una anécdota, porque anoche pensando un poco en esto me acordé de algo, pero no he logrado encontrarlo en Google, con lo cual lo mismo lo que voy a contar es una fake news, pero creo que no. Creo que no. Lo leí hace muchos años en un libro de periodismo y contaba que un noble inglés estaba en su casa por la mañana para desayunar, con todos los tópicos de la nobleza inglesa, y le entregan el Times ese día, esa mañana, planchado, y lee su propio fallecimiento. O sea, el Times publica el obituario, la necrológica del fallecimiento de este señor. Estamos hablando de hace un siglo aproximadamente. Y bueno, lo lee y tiene la ironía inglesa de escribir al periódico, el periódico lo publica, dándole las gracias por haberle informado de que ha fallecido, que salvo ese hecho que le ha sorprendido, el resto de la noticia le ha parecido bien. Esto no era una fake news, esto era un error de bulto. Esas cosas que han pasado siempre en la prensa, que afortunadamente pasan cada muchísimo tiempo y por eso quedan en la historia de la prensa, y todos los periódicos tienen memoria de grandes gazapos, pero porque la prensa lo que comete son errores y equivocaciones. Y a veces abusos o distorsiones o exageraciones en función del sesgo con el que interpretan los hechos, pero esta industria nunca ha tenido el propósito de alterar los hechos o de esconder los hechos o de cambiar los hechos. Como digo, puede haber interpretaciones sobre esos hechos. Por tanto, y en la prensa o los medios cometen muchos errores todos los días, desde tiempo inmemorial, hasta la página del Tiempo. A mí me preocupaba mucho equivocarme en la página del Tiempo siempre, porque digo, si te equivocas con los grados, la temperatura que hay hoy en Plasencia, el de Plasencia sabe perfectamente la temperatura que hace y pensará que el resto del periódico está igual de mal hecho, ¿no? Entonces, los medios son imperfectos, tienes que hacerlo con el material que tienes en su momento, pero eso no son fake news. Y ahora con la digitalización estos errores han incrementado naturalmente. Fake news es lo que vimos en julio del 98 cuando Francisco Paesa encargó y publicó su esquela en España y dijo que había fallecido en Tailandia, que había sido incinerado en la más estricta intimidad y que incluso habían cargado unas misas gregorianas, San Pedro Cardeña, creo. Eso es una fake news. Quiero decir, los medios nunca hemos fabricado fake news, nos equivocamos. Las fake news son operaciones de comunicación, de propaganda, de distorsión, de manipulación que se originan fuera de los medios, que en general circulan fuera del sistema de medios, de los medios profesionales,
en general, básicamente en las plataformas de distribución de las redes sociales, que no las hace responsable de nada, porque simplemente son plataformas de distribución y llevan de todo, como cualquier autopista. Por tanto, por una autopista puede circular un coche cargado con bombas. Las plataformas no son responsables porque no son medios de comunicación. Circulan por ahí, a veces los medios nos hacemos ecos. En los tiempos del oráculo de Twitter, el año 11, 12, 13, todas las semanas mataban a alguien y teníamos un lío en las redacciones por las noches para averiguar. Ya no queremos eso, ¿no? Por tanto, lo que primero que hay que empezar es por distinguir lo que es una fake news y lo que no. Las fake news existen. Según Telefónica, el 50% de la información que circula por la red está creada por bots. Y el 50% de ese 50%, el 25% del total, es mentira. O sea, claro que las fake news existen. Pero no son programadas y fabricadas por los medios, sino fuera de los medios, por gobiernos autoritarios, por corrientes políticas, por agitadores, por empresas que se dedican para eso, para clientes, por lo que sea. Claro, nuestro trabajo efectivamente ya no es contarle a la gente lo que sabe, porque la gente ya lo sabe. Es de alguna manera discriminar de aquello que circula, que es noticia, que es verdad o se aproxima. ¿Y cuánto tiempo, no sé, nos ocupa esto? El tratar de evitar que los medios sean vehículos de fake news. Pues eso es lo que tenemos que aprender y en lo que estamos. Y como en tantas otras cosas de este trabajo en los últimos años y en lo que nos queda, porque nosotros todos los que estamos aquí somos una generación de transición, ¿no? Quizás lleguemos al nuevo paradigma, pero lo disfrutarán y lo ejercerán otros compañeros que vienen detrás. Pues esto es lo que estamos aprendiendo y en ocasiones lleva mucho, pero es verdad que nos enteramos ya de muchas cosas por las redes, por lo que ha dicho Fernando, porque ya hay mucha gente interesada en no pasar por el filtro, por la mediación de los medios. Pero bueno, vamos aprendiendo. Primero al ojeo y al olfato, saber lo que vale y lo que no, y en segundo lugar a chequear aquello que circula. Claro, hay que dedicarle mucho tiempo, como antes le dedicábamos a otras fuentes. Hay que entender que quizás que las redes, más que un medio, sí son una fuente de origen que puede estar viciada o no. ¿Y habéis llegado a establecer algún tipo de norma interna? Es decir, hay medios, algunos medios, particularmente sobre todo las agencias, que han hecho hasta grupos, ¿no? Para tratar. Quizás a los periódicos se llega menos a eso, pero bueno, en fin. Nosotros no tenemos un grupo de verificadores como tal, entra dentro de la rutina de la redacción. Ya sabéis que el periodismo ha sido tradicionalmente poco sistemático. Hemos trabajado un poco por empujones, con intuiciones, con un aprendizaje rodado un poco y enseñado casi escolar. Nosotros no tenemos unidades como tal, lo que hay son principios, que es lo que vale en el periodismo. Es decir, los principios son, yo no puedo coger algo que me viene de un sitio y publicarlo, darlo veracidad sin más, si no pasa por otros filtros, ¿no? Muy bien, vamos a dar paso a nuestro siguiente interviniente, que Fernando, si te parece, vamos a saltarnos, dado que tú interviniste antes, y vamos a dar paso a Javier García Vila, que es director de Europa Press y que las agencias particularmente siempre han hecho un trabajo bastante intenso en esa tarea de verificación. ¿Es necesaria la tarea de verificación? ¿En qué medida, por otra parte, también los verificadores pueden ser más o menos creíbles? Porque hay gente que dice, bueno, pero ¿y quién verifica al verificador, no? ¿En qué medida nos podemos creer que lo que hace Europa Press, que lo que hace EFE, que lo que hace France Press, que lo que hacen muchas agencias, efectivamente es una tarea pues que merece el respeto y la credibilidad? Sí, pues es un gran tema. Pero antes permíteme que dé las gracias a Fernando y a Sergio, más que por la organización del evento, por la pasión por el periodismo, que es contagiosa, y también, por supuesto, a Fundación ANSA. Y luego, por supuesto, tengo que decirle a Fernando que tienes todo mi cariño y muchísima suerte, porque creo que el hecho de que salga una nueva cabecera y además en papel, creo que es un motivo de esperanza y de orgullo para toda la profesión. O sea, que te deseo lo mejor. Dicho esto, yo antes de nada me gustaría decir una cosa. A mí el concepto, el propio sintagma fake news me repugna, porque es un oxímoron muy feo, no es un oxímoron poético como puede ser, yo que sé, un silencio atronador, ¿no? Con el que puedes abrir un poema. Una fake news literalmente es un embuste. No es una noticia, es decir, no puede haber noticias falsas. Una noticia es real o no es noticia. O sea, lo que hablamos de fake news son embustes, literalmente son embustes o son manipulaciones. Por tanto, ya sé que es muy difícil luchar contra esto, es un tópico hablar de la fake news, todo el mundo sabe lo que es una fake news y no se puede cambiar el concepto, pero creo que en cierto modo denigra lo que es la noticia, que es por la que todos nosotros estamos aquí y la que a todos nosotros nos apasiona, ¿no? Yo creo que hay que enfrentarse al fenómeno de la fake news, que es un fenómeno muy importante, con ocupación y con preocupación, pero sin pánico.
A mí me parece que no se puede caer en el pánico en esto. Yo veo una cierta sobreactuación en todo lo que tiene que ver con las fake news. Las fake news han existido siempre. El espionaje, por ejemplo, se basa en las fake news, ¿no? Y el espionaje acompañó la vida del ser humano desde que bajamos de los árboles, ¿no? Posiblemente si quisiéramos hacer un poquito de historia y ir un poquito, en fin, un debate un poco más intelectual, una gran fake news que afecta a España es la leyenda negra. La leyenda negra no se basa en nada que sea real. No se basa nada más que en tópicos y en manipulaciones históricas y, sin embargo, ha sido muy brillantemente trasladada de generación en generación, incluso dentro de la propia España, ¿no? Digo, es un fenómeno importante, es un fenómeno que no nos debe provocar pánico, pero que sí que nos debe ocupar, porque, por ejemplo, yo creo que hay un caso que está directamente basado en una parte en fake news y en la manipulación de la realidad, en la distorsión de la realidad, que fue exitoso, que es el Brexit. El Brexit, que tantos problemas ha dado a Europa y que tantos problemas está generando ahora mismo en el Reino Unido, está en cierto modo basado en una manipulación absoluta de la realidad, ¿no? En mentiras, en medias verdades que son peores que las mentiras y en distorsiones de la realidad. Y todo eso hizo creer a los británicos, que de por sí son muy duros con la defensa de su soberanía, hizo pensar que la salida de la Unión Europea iba a ser de forma prácticamente inmediata una mejoría en sus niveles de vida, en sus niveles económicos, en sus niveles sociales, y se ha visto que no es verdad, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Por tanto, yo creo que es un fenómeno que hay que entender y es un fenómeno al que hay que enfrentarse. Pero yo creo que para nosotros, para los periodistas, debemos intentar convertir esto que es una amenaza en una oportunidad y debemos convertirlo en oportunidad. ¿Por qué digo esto? Es obvio, lo decía antes Julián, el fenómeno de las fake news está directamente ligado a la desintermediación de la prensa tradicional, es decir, a las redes sociales. Rebelarse contra las redes sociales es absurdo, rebelarse contra el invierno. Es como rebelarse. Oiga, a mí no me gusta el invierno. Bueno, pues no te gusta el invierno, lo siento mucho, pero dentro de 3 meses es invierno. Por tanto, no se trata de rebelarte contra las redes sociales, que es una realidad que a todos nos determina y a todos nos compete. Lo que sí que quiero decir que yo creo que tenemos que aprovechar para poner en valor lo que son los medios tradicionales. Lo decía Julián y yo no puedo estar más de acuerdo. El ABC, El País, mañana el Periódico de España, la agencia de que tú has presidido, La Razón, en la que tú trabajas, la agencia Grupo Press, nosotros no damos fake news. Y es que hacemos todo lo posible por evitar que cualquier distorsión de la realidad, cualquier manipulación de la realidad y cualquier embuste, por utilizar este término y no el de fake news, se transmita, ¿no? Y creo que en este sentido tenemos que intentar eso, convertir esa amenaza en una oportunidad y dejar claro que en sociedades democráticas, en sociedades complejas, en sociedades llenas de matices, en sociedades llenas de grises, como son afortunadamente las sociedades democráticas en las que nosotros vivimos, claro, el problema de la fake news en Corea no existe, en China pues tampoco existe, es decir, existen sociedades libres, en sociedades abiertas, en sociedades plurales, en sociedades llenas de matices. Es que en Corea incluso la fake news la dan los medios. La fake es el propio sistema, el propio sistema es el gran fake de Corea. Creo que tenemos que ser capaces de trasladar a todo el mundo y especialmente a las nuevas generaciones que la única garantía de acceso a una información independiente, a una información contrastada, a una información rigurosa, es el acceso a través de los medios tradicionales. Y lo digo de verdad, es decir, el tener mucha información en el móvil no supone que estés bien informado. Y yo estoy un poco harto de esta especie de tópico de lugar común. No, es que los chavales están muy bien informados. No, los chavales están muy informados, que no es exactamente lo mismo de estar muy bien informado. Y por tanto, insisto, lo que pasa es que eso es luchar contra algo que, en fin, que es imposible, porque ya no vamos a cambiar. O sea, ya los chavales no van a volver, por mucho que hagamos nuevos periódicos de papel y que digamos que el papel, esto ya es irreversible. Por supuesto, pero al menos no compremos determinados discursos. Es decir, yo sé que está muy bien hacer posturitas y decir que qué bien que la desintermediación de los medios tradicionales lo que hace es que acerca la información y democratiza la información. Bueno, pues no es verdad. No es verdad. Entonces, no compremos ese discurso solo para halagar oídos. No es verdad. Es decir, los medios tradicionales son muy importantes. Se ha visto, por ejemplo, en toda esa alud de desinformación, de fake news que acompañó la llegada al poder de Donald Trump, como la gran referencia en Estados Unidos de la defensa de la verdad, de la defensa de la integridad y la defensa del rigor volvieron a ser los medios tradicionales. Y por tanto, eso es lo que yo te decía antes y ya termino. O sea, yo sé que uno no se puede rebelar contra el invierno, podrá decir que no le gusta, o podrá sacar un paraguas cuando nieva o ponerse un chubasquero cuando llega Filomena, pero no te puedes rebelar contra el invierno. Yo no me rebelo contra las redes sociales, las acepto, me encantan, las disfruto, las utilizo y las saco partido, pero lo que no podemos
es entrar en el marco mental de decir que el mes de, ya te lo dejo a Fernando, el mes de abril del 2020, con todo el mundo confinado, se subieron a YouTube 360 millones de vídeos sobre el COVID-19. Obviamente, el 95% de esos 360 millones de vídeos era basura pura. Y eso tenemos que ser conscientes de ello. Sí, lo que no sé de todas maneras es si los periodistas estamos un poco situándonos en una posición según la cual todo aquello que nosotros controlamos es lo bueno y lo otro, como no lo controlamos y son las redes sociales, es peor, ¿no? Entonces, bueno, esto también da para otro debate. Fernando, tu punto de vista sobre el tema. Bueno, ser el último lo que tiene es que ya han dicho la mayoría de cosas y coincido en muchas de las que he escuchado. Por ejemplo, en lo que acaba de decir Javier de que a mí tampoco me gusta esto de noticias falsas, porque o es noticias o son falsas son noticias, pero las dos cosas juntas no puede ser. Sí creo que es importante que tengamos claro, por lo menos yo lo tengo, que las noticias falsas o esto que llamamos noticias falsas, por seguir con esa terminología, no es algo nuevo. Lo ha habido siempre. Yo creo que si hacemos el ejercicio de buscar el decálogo de recomendaciones de Goebbels, es justo la definición perfecta de lo que es una noticia falsa. Él lo utilizó con eficacia en la Alemania nazi, donde se hizo creer que eran los judíos quienes estaban detrás de todos los males de ese país. Se hizo mediante noticias falsas y con las consecuencias que todos sabemos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado evidentemente la velocidad de transmisión. Hay un ejemplo que me ponía alguien una vez y que me parece que está muy bien porque explica esto. No hay objeto más inofensivo en el mundo que una bala. Sin embargo, si a esa bala se le pone mucha velocidad, se convierte en algo peligroso. Pues algo parecido pasa con esto. Una noticia falsa que podamos difundir entre nosotros, suponiendo que no estuviéramos en streaming, no pasaría de ahí. Una vez que se le da la velocidad y se le hace partícipe a más gente es cuando se convierte en peligroso, pero insisto, no es algo nuevo, sino que lo ha habido siempre. A partir de aquí, yo creo que también hay grados y posiciones respecto a lo que es una noticia falsa. Existe el grado más extremo y que es algo que objetivamente existe y que está admitido, estudiado y perseguido, que son las propias potencias mundiales que utilizan las noticias falsas para hacer correr determinadas percepciones. Yo creo que esto está al alcance de cualquiera en encontrar estudios sobre esto y demostrar que existen. Y luego existe también las noticias falsas que ponen en marcha grupos ideológicos, incluso partidos políticos, y que creo que son también muy peligrosos y que podemos ver todos los días y asistimos a ellos. Por ejemplo, los que tienen que ver con denuncias falsas sobre violencia machista. Por cierto, una pena que no haya mujeres en esta mesa. Las que tienen que ver, por ejemplo, con el supuesto número de delitos cometidos por migrantes y que se ponen en marcha a través de las redes sociales con un objetivo ideológico bastante definido y que lo estamos viendo todos los días. Las que tienen que ver, por ejemplo, con crear la percepción entre los ciudadanos de que la ocupación de viviendas vacías es un peligro en España cuando no lo es ni lo es la delincuencia. Eso tiene unos objetivos ideológicos muy claros, que tengamos la percepción los ciudadanos de que si te vas de casa a comprar el pan te van a ocupar la casa. Luego hay un partido o un grupo ideológico determinado que propone soluciones a eso que ellos previamente han creado ese ambiente. Eso son noticias falsas y son noticias falsas utilizadas política e ideológicamente. ¿Qué podemos hacer? Desde luego, además de lo que explicaba Juan de la educación a los ciudadanos, los periodistas tenemos que verificar, tenemos que investigar. Yo no creo en los apellidos al periodismo de investigación, periodismo de verificación. Creo en el periodismo que debe incluir todas estas cosas de verificación, de investigación, etcétera, pero que es necesario. ¿Las noticias falsas surgen también de los medios de comunicación? Pregunto porque antes he oído que no. A un político español de los años 30 que leyó la noticia de su muerte y llamó al periódico y dijo: la noticia es cierta, pero precipitada. Bueno, de los medios de comunicación, claro que surgen noticias falsas. Yo creo que además
tiene que ver con la propia situación de los medios, con la precarización, con la falta de personas en las redacciones, con las reducciones, con la falta de profesionalización como consecuencia de la crisis económica que hemos vivido, que vivimos. Yo creo que esa verificación se hace menos de lo que se debería hacer. Y yo creo que para eso tenemos que hacer una cosa desde la modestia a los medios de comunicación, y es que me da la sensación, o siempre he creído, que en España, y lo digo en primera persona del plural, incluyéndome a mí, creo que rectificamos poco, creo que pedimos poco disculpas a los ciudadanos cuando nos equivocamos, y nos equivocamos, vaya si nos equivocamos, igual que cualquier otro colectivo. Yo creo que es fundamental que en los medios de comunicación tengamos protocolos de rectificación y de disculpas mucho más eficaces que los que tenemos, que me parece que no los tenemos. Y luego, y también, y ya termino, una situación que creo que es estructural y que tiene que ver con la propia demanda de los ciudadanos, que es la de las prisas. Los ciudadanos demandan ahora información muy rápida y se producen situaciones de riesgo como consecuencia de esa velocidad que antes no existían. Antes, cuando empezábamos todos los que estábamos aquí, había que hacer una crónica para el día siguiente y tenías mucho más tiempo para comprobar, para consultar fuentes. Ahora todo se hace en cuestión de minutos, y la sociedad tiene que asumir que hay un riesgo de error, de noticias falsas y de no verificación como consecuencia de esa demanda. Ha habido un ejemplo en las últimas semanas que no es propiamente una noticia falsa, porque la noticia de la denuncia era cierta, pero sí que provocó luego lo que podríamos llamar opiniones falsas, y que está explicado desde mi punto de vista con estas prisas. Es la denuncia de un supuesto caso de agresión homófoba en Madrid, que provocó toda esta cadena, que hizo que todos los medios de comunicación entráramos en ello y lo publicáramos tal cual, sin que se verificara si de verdad estaba sustentada esa denuncia o no, y que yo creo que es consecuencia de esta demanda ciudadana de información con mucha prisa, y que tiene unos riesgos que la sociedad debe asumir, y que desde luego los periodistas nos tenemos que adaptar a esas prisas que son las que demanda en este momento de información del ciudadano, que no puede esperar al día siguiente. Y por supuesto, las redes sociales tienen problemas, tienen riesgos, pero creo que no solo son necesarias, sino que creo que son un instrumento fantástico para los periodistas. Por cierto, gracias a ella se están retransmitiendo esto en streaming, y a quien le interese nos puede ver. Sí, a mí me parece importante la diferenciación que hizo Julián antes sobre el tema de lo que es una noticia falsa, que es cuando efectivamente tú, de una forma pues con convicción, quieres ponerla en circulación sabiendo que es una noticia falsa, y que está muy vinculado a lo que es la propaganda tradicional, etcétera, y a la política, o bien es efectivamente esa otra cosa que son errores, ¿no? Y los errores están en esto de las prisas, ¿no? Y que en muchas ocasiones incluso los medios tradicionales más potentes, no diré el nombre de ninguno, pues han incurrido en errores importantes, que algunos han entendido que eran noticias falsas porque no se correspondían con lo que estaba sucediendo. Hay alguna cuestión con relación a esto de las fake news que me parece que también es de actualidad, porque en algún momento se ha hablado sobre si es procedente o se deberían regular por los gobiernos. Y me gustaría que estableciéramos un pequeño debate al respecto antes de dar paso a las opiniones o a las preguntas que nos puedan hacer los compañeros y las personas que están aquí. Pero los gobiernos deben regular el tema de las fake news, y si regulan, por ejemplo, habría que establecer censura en las redes sociales, que es donde parece que más circulan las noticias falsas. Ya hay algún tipo de censura, porque ahora mismo YouTube o cualquiera de las redes de los medios importantes de las redes sociales puede decidir que una noticia no se publica y se quita de la circulación. ¿Cuál es vuestra posición al respecto? Yo creo que eso es una posibilidad peligrosísima, ¿no? Vas a poner a regular las fake news a un potencial fabricante de fake news. Es más, entre las posibilidades de que fabrique fake news un colectivo u otro, los medios o quien sea, el gobierno, el poder, seguramente es el que tiene más capacidad y más tentaciones de fabricar fake news, con lo cual vas a poner a controlar las fake news a una parte interesada, que no es el gobierno o la administración. Y si tenemos dudas, tenemos que trasladar la visión desde un gobierno
democrático, estandarizado, a los gobiernos totalitarios o incipientemente totalitarios que se están viviendo en el mundo. Es lo primero que quieren hacer. Son los primeros que quieren quitar digamos, a los medios profesionales del medio y comunicar directamente con las audiencias. Me da igual húngaros, polacos, que el salvadoreño, que las otras dictaduras ya muy conocidas. Por tanto, claro, no puede haber barra libre, pero donde se tienen que responder de las fake news y de todos los contenidos que se publican, especialmente en los medios. Yo creo que las plataformas digitales son otra cosa, es en los tribunales. Y sí podemos hablar si tiene que haber una acción de los tribunales más incisiva, más fuerte, más amplia, más investigación. Yo creo que en el ámbito de los tribunales y, por tanto, del poder de justicia podemos hablar. Pensar que el poder ejecutivo, con todo el poder que ya tiene y que es un poder que está yendo a más en todo el mundo, como estamos viendo tensiones entre el poder ejecutivo y el poder judicial, puedan tener además una herramienta de control sobre la opinión pública tan devastadora cuando ellos son partícipes y potenciales, como digo, potenciales creadores de fake news, a mí me parece peligrosísimo. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que en sociedades libres, en sociedades democráticas como afortunadamente la española, los gobiernos cuanto más lejos estén de la información, mejor. Porque no puede haber nada bueno regulando que los gobiernos regulen lo que es la información, el acceso a la información, cómo debe hacerse. Luego, aparte, está la enorme dificultad para definir lo que es una fake news y para saber de dónde vienen, ¿eh? Porque, claro, las fake news, hay muchas clasificaciones internacionales, yo no voy a aburriros, pero hay muchos organismos internacionales que las han clasificado y van desde una sátira malentendida hasta titulares falsos intencionados, hasta contenidos manipulados. Es decir, hay muchísima definición de lo que es una fake news. A mí lo que sí que me parece que es un tema de debate es el papel de las plataformas, de las grandes plataformas, de los Facebook, de los Twitter. Por cierto, Twitter tiene vetado a Trump, y no es que me parezca mal, pero sin embargo no tiene vetado a los talibanes, por ejemplo. Pero eso que es otro de los cuestiones que planteamos, es decir, la censura de las plataformas. No, censura o cómo las plataformas la decisión pueden de dar un contenido sí y otro no. O sobre todo si se debe permitir, que yo no lo tengo claro, el anonimato absoluto en las redes sociales. O sea, que cualquiera, desde un servidor en Taiwán o desde un servidor en, yo qué sé, en donde puede sea, servir para cometer un delito. Te puede servir para cometer un delito, efectivamente, y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Para influir en resultados electorales o para lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí, pues las plataformas, y ese es un gran debate, es un debate que está en todo el mundo, ¿no? Yo no lo tengo claro. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el gobierno no lo debe regular. Yo creo que dejarle en manos a cualquier poder político que siempre es voraz a la hora de limitar esto, creo que sería un error. Ahora, creo que sí que hay que exigir responsabilidad a las plataformas donde se publican esas noticias falsas. Si en ABC se publica una información o una opinión que sea injuriosa, calumniosa, etcétera, el director y el medio tienen una responsabilidad. ¿Por qué la plataforma que publica un contenido que puede tener una exigencia de responsabilidad penal, etcétera, no tiene que tener también una responsabilidad, teniendo en cuenta que son empresas las que están detrás? No está detrás ni UNICEF, ni la UNESCO, ni una ONG, sino que son empresas que legítimamente ganan dinero con ese ejercicio. Luego tienen que tener una responsabilidad en los contenidos que se publican y además también creo que debería limitarse esa capacidad de anonimato de quien puede decir esas cosas a través de esas plataformas sin tener ningún tipo de responsabilidad. Yo eso lo creo, y creo que además tiene muchas dificultades por la forma en la que se establecen algunas de estas empresas en determinados países, si esa legislación tiene que ser una legislación mundial, cuál es la forma en la que se hace, pero a mí me parece que el gran debate que hay que abrir sobre eso es la responsabilidad de las empresas que tienen estas plataformas de contenidos a partir de las cuales se difunden esas noticias falsas. En muchas ocasiones, por ejemplo, directamente insultos. Julián, tú querías decir... Yo quiero seguir el hilo porque este debate nos lleva a otros. Es decir, yo estoy con el del anonimato, es evidente. Lo que pasa es que eso atenta directamente contra el negocio de las plataformas, que tienen que ser audiencias masivas. Si tú limitas, lo hemos visto en los periódicos, hace 10 años era horrible los comentarios que se hacían a las noticias en los periódicos. No es que hayamos mejorado de una forma dramática, pero se ha mejorado bastante en el momento que se pidió registro
efectivamente que se olvidó unos datos mínimos para participar en el comentario y mucho más con el periodismo de suscripción. O sea que eso... y yo creo que hay elementos básicos que, lógicamente, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que cualquier plataforma, cualquier incitación a la violencia, al terrorismo, en fin, a la violencia en todos los sentidos. Pero el problema que nos lleva esto, que es considerar en el fondo las plataformas también como un protomedio de comunicación, o sea, al final se empieza a parecer a Europa Press o al ABC o al Periódico de España, al hacer esa asimilación y, por tanto, asignarle a las plataformas el criterio editorial, más allá de unos puntos básicos, que yo creo que estamos de acuerdo, ojo, eso ya trasciende. Entonces ya resulta que Facebook o incluso hasta Google, pero bueno, las redes podrían ser medios de comunicación y compiten con nosotros. Y por tanto tienen criterio editorial y pueden decidir que quitan los contenidos de Trump, pero no los de su oponente político. Eso es un debate amplísimo porque, claro, la posición de monopolio de estas dos o tres plataformas es tan brutal que desvirtúa completamente el debate público. Tenemos que ser conscientes de eso. Sí, sí. Si ya les que lo has atribuimos dicho tú, condición de medios y efectivamente mucha más responsabilidad ante los tribunales y tal, les estamos dando o reconociendo quizá de facto, porque ya existe una posición de dominio espectacular. No, pero eso es una evidencia. Es decir, ahora mismo cualquiera que sea director de un periódico sabe que como se deslice una noticia que es falsa, te expones a que efectivamente vas a los tribunales y te pueden condenar. Y hay muchos periodistas, directores de periódicos condenados. Sin embargo, los que están al frente de las grandes plataformas no tienen esa responsabilidad. Y por hacer una pregunta, ya damos paso a las preguntas que nos puedan hacer las personas que quieran plantear estas cuestiones. El tema de Trump, tú lo has citado, Julián. ¿Os parece bien, mal? ¿Os parece bien que una plataforma como Twitter directamente decida eliminar la cuenta de Donald Trump? A mí no me parece bien. Puedo entender que mensajes concretos, esporádicos o muy secuenciados en días, como fue toda la toma posterior del Capitolio, si tú entiendes que ahí se está alimentando poco menos que una convulsión social o una rebelión social, se puede hacer. Pero de una forma absoluta, definitiva y total, decidir que alguien que ha sido nada menos que presidente de los Estados Unidos, que obtuvo algo menos de la mitad de los votos, queda fuera del debate y así me evito la verificación permanente y continua, me parece que no se puede hacer. Y desde luego, si se hace con Trump, lo mismo te lleva a tener que cotejar en qué otra situación y con qué otros políticos y líderes harías lo mismo. Y además estás silenciando una voz que te guste o no te guste, que incluso que pueda ser en parte peligrosa. Estás no solo silenciándolo, sino impidiendo que la ciudadanía sepa o entienda por dónde va ese señor o los peligros que está fabricando, ¿no? ¿Alguna opinión más al respecto? No, yo estoy completamente de acuerdo. A mí me produce disipela cualquier límite a la libertad, ¿no? El único límite a mi libertad es la tuya, ¿no? Y me parece que en esto Twitter se traspasó los límites. Yo creo que el límite tiene que ser el fomento de la violencia, es decir, lo que fomente la violencia, lo que fomente la agresión al otro. Eso sí que tiene que estar limitado. Fuera de ahí, me parece que Trump tiene todo el derecho del mundo a decir las bobadas y las gansadas que quiere, insisto. Yo creo que lo único que de verdad requiere un límite es cuando tú estás fomentando la agresión, cuando tú estás fomentando la violencia, cuando tú estás fomentando la humillación de otro, ¿no? Fuera de ahí, a mí me parece que la expresión de valoraciones o de opiniones políticas, por muy desagradables que sean o por muy poco que nos guste, me parece que no pueden censurarse bajo ningún concepto. Yo discrepo. Cuando se le censuró la cuenta estaba alentando un golpe de Estado. Sí, por eso decíamos que hay un... Lo que pasa es que la sigue teniendo censurada. Creo que el debate puede ser si se cierran otras cuentas, pero desde luego la cuenta de alguien que además desde una posición de poder como la que tenía él se alienta un golpe de Estado, a mí me parece bien que se cierre esa cuenta. Hola. Siento interrumpir. ¿Nos quitamos aquí arriba la mascarilla o qué hacemos? Sí, hombre, claro, para que te identifiquen. Vale, anda que no canto yo ya que me identifiquen. Bueno, buenos días, soy Ángel Expósito. Perdón por el retraso, teníamos que presentar esto conjuntamente. Pero bueno, ya avisé, acabo de llegar de Málaga y no, el AVE corre lo que corre y acabo de llegar. Así que encantado de ver a tantos ya mirados
admirados colegas, vecinos y casi hermanos. Vamos a dar paso a las preguntas. Se está cumpliendo el horario, vamos a intentar seguir así toda la mañana, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues tenemos una serie de preguntas, pero si me permitís, por hacer yo la primera y romper el fuego, no sé a quién, pero a lo mejor a todos y que responda el que quiera. En parte lo apuntaba Julián Quirós, el director del ABC. Cuando la fake news, o sea, la mentira, dejémonos de anglicismos, la mentira viene del propio gobierno, ¿qué hacemos? Es decir, no me refiero a Putin, que también, no me refiero a Erdogan, no me refiero a Donald Trump. Cuando viene del gobierno de España, gobierne quien gobierne, y te llaman del gabinete de turno, de la secretaría de turno, y te dan una noticia y es mentira, ¿qué hacemos? Hacer periodismo. Denunciarlo, claro. No creértelo, verificarlo y denunciarlo. Bueno, y informar de que el gobierno está dando esa información Está mintiendo, que evidentemente, tú has contrastado y has llegado a la conclusión de que es falsa, Sí, pero suponiendo que sea así. ¿os dais cuenta lo que eso significa? O sea, hace años, todos hemos trabajado en un montón de sitios, cuando venía una noticia de la agencia EFE, y aquí hay dos directamente implicados y que habéis trabajado ahí, era algo Y así dos de como... Europa Press. Y era nuestra competencia, Javier. Sí, sí. Y decíamos, coño, lo ha dado EFE. Era ya un marchamo de oficialidad FETEN, firmes. Coño, ahora ya no es que es la agencia EFE, es que no hay que fiarse ni siquiera de la primera fuente oficial. Por lo general, ya que decías lo de la agencia EFE, la agencia EFE hace bastante bien su trabajo. Si el gobierno dice X, la agencia EFE va a decir que el gobierno ha dicho X, tal cosa. Pero la agencia EFE suele, como hacéis en Europa Press o como ha hecho Europa Press siempre, tiene como norma contrastar las noticias siempre por lo menos con 3 fuentes, que es algo que teníamos que hacer todos los periodistas en todos los ámbitos. Con lo cual es bastante complicado que se te escape. Otra cosa es que si el gobierno te da una información, tú tienes que decir que el gobierno te ha dado esa información. ¿Eso es verdad o mentira? No estamos entrando en eso. Sabemos que el gobierno nos ha dado una información. Luego podemos tratar de hacer el trabajo de chequear si esa información es real, es falsa, y esa es una tarea que tenemos que hacer los medios. Pero cuando la agencia EFE da esa noticia, es porque el gobierno le ha trasladado una información que, lógicamente, hay que darla a los otros medios de comunicación, que son clientes, en este caso, de la agencia EFE, y, por supuesto, a la ciudadanía. Pero nada tiene que ver eso con la tarea de chequear, que es diferente. Gracias por hacernos esta pregunta, Ángel. Créanme, si llega algo de la agencia EFE o de la agencia Europa Press, créanlo, porque es cierto. Bien. Y además, yo añado la máxima que siempre funciona. En caso de duda, hay que hacer periodismo. Lo que pasa es que lo que plantea Ángel es muy interesante y es verdad, y Fernando lo ha dicho al principio, ¿no? La pandemia. En la pandemia hemos cometido errores, los medios, bastantes, por seguir las fuentes oficiales, e incluso las fuentes de los expertos. Quizás era un poco inevitable, porque nos hemos encontrado ante una situación absolutamente inusual, extemporánea, que hay que contar efectivamente segundo a segundo. Pero nos ha pasado eso, cuando la mala calidad o la parte de mala calidad que ha tenido la información de la pandemia, que yo creo que debería haber sido bastante mejorable, pero seguramente no se puede hacer de otra manera, en buena parte está basado en la información de las fuentes oficiales, de las fuentes gubernamentales y hasta de las fuentes de expertos. Eso es así. Y ahí, Julián, los medios, yo creo que hemos tenido una gran responsabilidad, porque nuestra tarea tenía que haber sido encontrar otros expertos, además de aquellos expertos que estaban dando solamente los gobiernos y las autonomías. Y eso no siempre lo hemos hecho. Si me permites un segundito por una cosa que un segundito nada más, por un tema que surgió antes, no sé si todavía has llegado, porque Fernando ha puesto sobre la mesa un tema que nos ha incumbido a todos la pasada semana y que generó una gran polémica, que es la famosa denuncia falsa de Malasaña. Pero yo, sin embargo, yo no soy tan pesimista como Fernando. Yo quiero explicaros un poco cómo ha sido el comportamiento de todos los medios, de ABC, de la agencia EFE, de Europa Press, de la COPE, de todos. Vamos a ver, nosotros no hemos dado pábulo a rumores ni hemos dado pábulo a fake news. Nosotros contamos que había una denuncia por una agresión homófoba. Y todos los que tenemos muchos años de profesión a las espaldas, desde el minuto 1 sabíamos que aquello era muy raro. Y todos los que tenemos profesión a nuestras espaldas pusimos a nuestra gente a seguir el tema, a buscar información, a ver qué estaba pasando, a ver qué había de cierto ahí. Pero no estábamos dando pábulo a ningún... Había una denuncia de una agresión homófoba. Y nosotros contamos esa denuncia y empezamos enseguida a hablar con policía, con todo, hasta que ya la policía nos dijo, miren,
esto es mentira, y contamos lo que era. O sea, De hecho, fuimos escrupulosos. Otra cosa es el circo, si me permites, no quiero ser peyorativo, quito la palabra circo, el Ya lío lo que vale, se pudo ya lo- montar ya lo has dicho, en ¿no? los alrededores. Ya no la puedes- Pero yo creo que los medios fuimos rigurosos en el tratamiento de ese Yo no soy asunto. pesimista, lo que utilizaba este ejemplo para explicar que la sociedad y la demanda de los ciudadanos nos lleva por la velocidad. Y la velocidad tiene unos riesgos que la sociedad y los medios tenemos que asumir. Es decir, hace muchos años, cuando por la carretera iban coches de caballo, supongo que había menos accidentes por exceso de velocidad. La sociedad ha admitido que va a montar en AVE viniendo de Málaga y que en las carreteras va a ir más deprisa y que por tanto hay un riesgo de que se produzcan esos accidentes. La demanda de los ciudadanos es que quiere esa información muy rápida y hay un riesgo, y es que hay determinadas noticias que, como no pueden esperar, no tengan esa comprobación previa, que efectivamente coincido contigo que los medios en esto no transmitimos fake news. Lo ponía como ejemplo en cuanto a velocidad de transmisión, que no permite el sosiego y por tanto queda en el ruido o en el circo o en lo que quieras llamar, algo que al final no termina siendo Pero real. de todas formas, el comportamiento de los medios, muy rápido, Ya, pero el eso- comportamiento eso de los todos. medios no siempre ha sido igual. Por ejemplo, con relación a este caso, porque algunos lo que han transmitido es la denuncia y otros lo han transmitido como si fuera un hecho que ya ha ocurrido, dándole carta de credibilidad. Y eso sí que ha sido un error de los medios de comunicación. Tenemos, De algunos, ¿eh? tenemos preguntas. La duda de eso no es lo que hayamos dicho los medios que dice el otro. La duda es si en este caso el ministro, la autoridad competente, sabían que lo que estaban diciendo era mentira. Eso es, claro, eso es la Esa, clave. luego la fake te viene de la fuente más oficial. Ese es el problema de fondo. Preguntas. Bueno, vamos a poder, por tiempo, dar paso a una pregunta aquí. También quiero dar un paso a una pregunta por streaming, pero mira, esto es interesante. En el manual que estamos hoy aquí en Periodismo 2030, que tiene encuestas que ha hecho GAT3, mayor acogida a fake news, ¿vale? Última reflexión que hacemos en esta mesa. Después de las redes sociales, que lo hemos hablado, ¿no? Las redes sociales, que tienen un 60% de votación. Después de las redes sociales, 1 de cada 6 españoles considera que la televisión ofrece información no contrastada. La prensa digital se posiciona en tercer lugar, por delante de la prensa escrita, y que la radio, que gozan de una credibilidad casi total. Bueno, esto es una pequeña reflexión. Veo que aquí sois muchos de prensa escrita, de agencia. Y ahora sí vamos a dar paso primero a una pregunta aquí en el auditorio. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No veo bien, así que hay que levantar la mano. Aquí ha quedado muy claro, ¿no? Yo creo que es que cuando has hecho tú la pregunta, ya has roto todos los esquemas, ¿eh? Ángel ha venido y ha dicho, yo puedo preguntarle, digo, tú puedes hacer lo que quieras. Y ahora voy a ver, porque aquí sí que he visto, es que estamos, como os hemos contado, en streaming, y aquí sí que tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Me pregunta Gerardo Granda, para la mesa de fake news, me dice: en una entrevista reciente, el presidente del canal europeo Arte, Bruno Patino, expresaba que creía que el público no cae tanto en las fake news como creemos, pero sí que se hacen eco de ellas y por eso hay tantas. ¿Qué es lo que opinan? Eso O sea, es lo que el público en realidad distingue lo que es fake news y no, pero le gusta. A ver, las fake news tienen un peligro enorme, como las mentiras, que son muy sugestivas. Hay algunas fake news que dicen, qué barbaridad, y todos vamos a ellas. Suelen ser sorprendentes, suelen ser muy llamativas. Si fueran verdad sería la bomba. El problema es que es una fake news. Entonces yo sí me creo que puede haber cierta sugestión. Sí. Por eso se hacen, claro, porque hay un morbo, hay algo que puede interesar. Es posible que, pero claro, hay cosas más finas, más sutiles que otras. Es posible que mucha gente distinga perfectamente algunas cosas. Nos pasa a nosotros, que vamos y creemos que no es y lo vemos. Bueno, en cualquier caso es un tema delicadísimo, ¿no? Creer o confiar en que la gente va a saber distinguir, si nosotros muchas veces no podemos. Sí, yo si me permites apuntar algo, ¿por qué tienen tanto éxito las fake news? Pues por una razón muy simple, por la pereza intelectual. El ser humano tiende a la pereza porque no, es connatural, porque es una forma de ahorrar energía, se tiende a la pereza y se tiende también a la pereza intelectual. Y luego hay otra cosa, es la tendencia también natural, esto está muy estudiado en psicología, hay muchos estudios psicológicos sobre las fake news y por qué tienen tanto éxito, que es la tendencia que tenemos todos a protegernos, a crear una burbuja escudo en torno a nosotros. Y eso se basa primero en que tú no te reconoces a ti como poseedor de prejuicios
Y segundo, tiendes a incorporarte en lo que tú crees que piensan como tú, ¿no? Y por tanto, por eso estos grupos de WhatsApp y estos tienen tantísimo éxito, y de pronto tú ves que te llega gente muy capacitada, gente muy preparada, y que te dice, mira lo que me acaba de llegar de un hospital donde están haciendo pruebas con no sé qué, para curar el COVID. Tú dices, pero vamos a ver, alma de cántaro, pero si eres una persona formada, si eres una persona con estudios, pero ¿cómo puedes dar el pábulo a esta bobada? O sea, que decir, pues es eso, es decir, Pero una cierta además pereza intelectual, ¿no? apelan a las emociones, Claro. a los sentimientos. Antes he puesto varios ejemplos, primero de las antiguas, en la Alemania nazi respecto a los judíos, ahora también por parte de sectores ideológicos respecto a los migrantes, respecto a los niños, a los menas. Es decir, yo creo que todos esos bulos, esas noticias falsas, apelan a eso que la sociedad termina por admitir, por eso, porque apelan a esos sentimientos. Necesitas un culpable, si les encuentra ese culpable, Exacto. que suelen ser además personas vulnerables y sin capacidad de respuesta a esas noticias falsas. Me he incorporado tarde y si os planteo el siguiente tema y ya lo habéis tratado, pido disculpas y vamos a otra cosa. Las redes sociales. Hagamos autocrítica. ¿Los periodistas nos dejamos llevar demasiado por las redes sociales? Yo recuerdo un director de periódico hace ya muchos años que decidía la portada en función de cómo iba Twitter esa tarde. Claro, para el conjunto y consejo de la redacción el caso era, en fin, cuanto menos cuestionable, pero lo hacía así, un gran director de periódico. Por lo tanto, ¿nos estamos equivocando? ¿Las redes sociales son periodismo? ¿No? ¿O nos dejamos influenciar demasiado los que tenemos que decidir cómo se hace una escaleta, cómo se hace una portada o una pauta? Las redes sociales no son periodismo, pero son redes sociales y son muy importantes y por tanto no podemos actuar en un mundo del periodismo de hoy como se hacía hace 25 o 30 años. Las redes sociales están ahí, son muy importantes porque ves tendencias y porque además yo creo que en el mundo del periodismo tenemos también una tendencia, una tentación en ocasiones, por supuesto, tenerlas en cuenta, pero también en ocasiones a infravalorarlas. Sí, O sea, pero pensando, diciendo que bueno, es que Pero eso lo es digo, José Antonio, relacionando redes sociales con la capacidad de difusión de una fake, que es infinita. Bueno, pero esa es otra cuestión, porque las redes sociales efectivamente son lo que son y tienen esa capacidad de hacer face y de trasladarlas y nuestra tarea tiene que ser la de contrastar esas informaciones. Si hay un tema que evidentemente pues está arrasando en redes, tú lo que no puedes hacer es no saber que eso está ocurriendo. Otra cosa es que lo tengas que dar tal cual. Lo suyo es que lo contrastes, a ser posible, con 3 fuentes por lo menos. Y si haces eso, estarás haciendo el trabajo que como periodista tienes que hacer. Pero si no te dejas llevar, si no tienes en cuenta lo que está pasando en el mundo de las redes, digamos que no estás en el mundo de hoy y por tanto no estás haciendo el periodismo que hay que hacer hoy. Sí, yo estoy de acuerdo. Forman parte del ecosistema y por tanto no se pueden ignorar, pero es que además no se deben ignorar. Otra cosa es que lo que tampoco pueden hacer es condicionarte. Pero vamos, yo estoy de acuerdo con José Antonio. Yo creo que, porque en parte se ha contestado ya, yo creo sobre el efecto de las redes en los medios, la influencia que la tienen, pero yo creo que hay que relativizarlo siempre. No porque no tenga importancia, porque debemos relativizarlo. Primero, las grandes redes que son de verdad donde está todo el mundo, Facebook, Instagram, TikTok, son generacionales. Luego, funcionan por segmentos. En una red puede estar una conversación de una manera muy determinada, pero no quiere decirse que la opinión pública, la media de la opinión pública está ahí. Por tanto, hay que saber eso. Y especialmente aquella en la que nos movemos políticos y periodistas, Twitter, yo creo que es una ficción, que no existe. Sí, existe. Twitter, yo lo que digo siempre como provocación, que se me entiende que Twitter no existe. Y hace 10 años era tremendo. Había periódicos que publicaban polémica en Twitter por no sé qué, con lo cual estaban engordando todavía. Twitter representa, lógicamente, a un porcentaje muy específico, muy pequeño de la población, pero claro, muy significativo. Periodistas y políticos, básicamente, y digamos, líderes de opinión. Y por tanto lo que allí se establece, que sí que lo seguimos, hay que tenerlo en cuenta, además muchas veces coincide. Lo que no puedes es hacer una transposición tal cual, porque te das cuenta que ese debate de Twitter llevado al conjunto de la sociedad pesa infinitamente menos. Entonces con Twitter lo que hay es hacer un ejercicio de bajar, digamos, el nivel, la gravedad del debate a unos estándares para saber un poco qué piensa la media de la opinión pública de un país. Es lo que pienso. Con Twitter siempre hay que rebajar, que evidentemente es importante porque es el sitio de la gran conversación política y pública, pero la gente que está ahí, hay enorme sesgo porque la gente que está ahí pertenece
claramente a un universo muy determinado. Son una parte de la realidad y como parte de la realidad no se pueden tomar como el todo. Creo que para nosotros son un instrumento muy importante que te puede aportar la visión de esa parte de la sociedad, como digo. Te puede rectificar muchas cosas que te equivocas. A mí me lo ha hecho muchas veces en textos a través de redes sociales, pero creo que el error es tomarlo como el conjunto de la realidad y no como una parte que existe y que es lo que es. Ojito a las preguntas de Ángel, que ha venido con ganas. Es verdad que... Parezco una monja con Sí. todos estos aquí. No, es verdad lo que dices, porque en el momento en el que planteas que si un periódico al día siguiente prepara su portada viendo los temas de trending topic que hay en Twitter, ¿qué quiere hacer? ¿Periodismo o quiere vender periódicos? ¿No? Porque sabe que un trending topic es lo que más ha interesado el día anterior, la tarde anterior en Twitter. Entonces ahí hay que... Puede ser o una delgada línea o simplemente periodismo convertido también en negocio, que es una realidad. Me parece que alguien había levantado la mano. Sí, ¿verdad? Que no sé si además luego vas a estar con nosotros, ¿verdad? Estarás con... Fenomenal, pues así me gusta, ¿eh? Hay que interrumpir, que os veo callados, hay que interrumpir. Espera, para que te oigan Si bien. no os mandamos a desayunar. Tengo gritos, ¿eh? Muy bien. Hola, buenos días. Lidia del Canto, la directora del periódico Levante de Valencia, y quiero compartir con todos ellos una pregunta que es una inquietud personal que afrontamos últimamente en la redacción y para la que no tengo respuesta, adelanto, ¿eh? Yo sigo en la duda. Estamos en esa línea en la que en el periodismo que hacíamos hasta ahora, tú cuando veías que una fuente oficial, que decíamos antes, te mandaba algo que era más o menos objetivamente mentira, que se me entienda al margen de lo que cada uno pueda tener por línea editorial, cuando tú dices, es que esto no es verdad, es que este dato no es cierto, y esto es un dato y no es verdad. Yo estoy ahora en ese límite de me quedo en no publicarlo porque sé que es falso o denuncio que es falso. Y lo que quería era vuestra opinión sobre si debemos cruzar esa línea de más allá de no publicar aquello que sabemos que es una fake news, señalarlo como tal a sabiendas de que en redes sociales y en otros canales y que ya no somos hegemónicos en la comunicación, el ciudadano no está protegido por nosotros porque al ciudadano le va a llegar esa fake news aunque nosotros no la publiquemos. Yo estoy en ese dilema, a ver qué pensáis vosotros. ¿Sabes lo que pasa? Muy rápidamente, que estamos llegando a tal nivel de noticias absurdas que lo que antes se publicaba en el jueves y sonaba cachondeo, ahora lo lees y resulta que es verdad que se ha producido. O sea, ¿alguien podía pensar que un tío vestido de Buffalo Bill iba a entrar en el Capitolio? Todo eso lo ves en el jueves y dices, joder, cachondeo, qué humor. No, puede ocurrir. Y aquí en España, salvando las distancias, pueden ocurrir cosas igual de absurdas y de ridículas que las lees y dices, no puede ser. Sí pueden ser. Entonces, claro, cada vez es más difícil, y lo digo sin coña, diferenciar el surrealismo de la realidad. Pero bueno. Lidia, has utilizado un verbo que es proteger a los ciudadanos y creo que la manera de proteger a los ciudadanos por nuestra parte es explicarles que ese dato que ha dado esa fuente oficial es falso. Yo creo que siempre que se pueda hay que hacerlo. Y luego, pero esto ya nos lleva a otra derivada que solo apunto, el intentar limitar en lo posible algo de lo que abusamos, que es el periodismo declarativo, especialmente el periodismo declarativo de los políticos. De los políticos es mejor contar lo que hacen que no lo que dicen, pero si podemos, creo que debemos proteger a los ciudadanos contando que es mentira o es falso el dato que nos han dado. Además, Lidia, yo creo que es muy oportuno lo que planteas, es que yo creo que una fuente oficial no tiene derecho a mentir. No tiene derecho. Es decir, las fuentes oficiales se deben a los ciudadanos y a los ciudadanos no se les miente. Es decir, si una fuente oficial está mintiendo, es que no merece ninguna consideración, ninguna consideración. Otra cosa es que se equivoque, que te puedes equivocar y eso nos pasa muchas veces, sobre todo en información de sucesos, es muy frecuente que la propia policía, que es una fuente oficial, a veces se equivoca, porque si nosotros trabajamos con rapidez, ellos también, y a veces se equivocan. Eso es una cosa, pero una fuente oficial, es decir, lo que planteaba antes Ángel, si el gobierno te está mintiendo, es un gobierno indigno. Es decir, así de simple y así de claro. No tienen derecho a mentir. Yo distinguiría dos cuestiones. Una es que si el gobierno te traslada una información que tú entiendes que después de haber hecho, haberla contrastado como consideres oportuno, entiendes que no es verdadera, tienes la obligación de darla. Pero también tienes la obligación de decir que tras hacer la tarea obligatoria de contrastar esa información has llegado a la conclusión de que eso no es verdad. Pero no darla nunca.
Yo creo que siempre tenemos, hombre, siempre, claro, tenemos que hacer la selección que tenemos que hacer los periodistas. No porque diga un político tal cosa, tenemos que darlo, porque a lo mejor lo que dice es una tontería y no tiene ningún valor informativo. Pero por lo general, claro, si un gobierno traslada alguna opinión con relación a un hecho relevante, aunque sea falso, tenemos la obligación de darlo, pero también tenemos la obligación de decir que eso que han trasladado, evidentemente, y después de hacer las gestiones oportunas, hemos llegado a la consideración de que no es verdad. Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, había más preguntas por aquí. ¿Hacemos una más? Preguntaban acerca de, Una bueno, más. sí, habláis de los contrastes. Por ejemplo, ¿quién verifica al verificador? ¿Tenéis tiempo de verdad, tiempo real cada día? Yo ahora estoy en el medio audiovisual, estoy en televisión, nosotros tenemos que hacer un informativo, un examen cada día. ¿Tenemos tiempo real para verificar bien si esa imagen que nos viene es de verdad el rayo de las tormentas de no sé qué? Es que hay que tenerlo porque sí, porque ahí te la juegas, querida. O sea, es que te la juegas literalmente. O sea, yo creo que lo que estamos haciendo todos es incorporar todos los procesos de primero la duda y luego la verificación y la comprobación. Y yo lo que creo es que lo estamos incorporando todos a la rutina diaria. Es decir, puede que a lo mejor tardes un poquito más en subir un vídeo o en subir una foto, pero da igual porque te la juegas. Es decir, es mucho mejor esperar, aunque sea un poquito más, y sacarlo con todo el contraste. Es decir, hay que desconfiar de todo lo que anda por ahí, verificar. Si es que al final es hacer periodismo con sentido común, solo que con unos nuevos códigos y en un mundo de hiperinformación, pero al final es hacer periodismo, que es desconfiar y comprobar, básicamente. De todas formas, hay que saber, que lo ha planteado Fernando y yo estoy totalmente de acuerdo, los atentados clásicos de ETA, no me estoy refiriendo al 11M, pero que también los contábamos, ¿cuándo? Naturalmente, después de haber ocurrido. Los atentados islamistas los estamos contando mientras ocurren. El atentado de Barcelona, el atentado de Bataclan, que ahora el otro día lo hablábamos, en la discoteca aquella de París. Es que eso cambia radicalmente nuestro trabajo y lo vuelve muchísimo más complicado y incrementa obligatoriamente el nivel de errores. No es lo mismo acudir, me da igual cualquier tipo de noticia, un atentado, que además tienes tiempo, que empiezan las radios y van dando lo obvio, que los periódicos van un poco detrás y tienen más tiempo y pueden mirar las claves, las cosas, y tienes unas horas, no solo para comprobar, un atentado es algo muy, muy fácil, pero cualquier otro tipo de noticia, de depurar, de calibrar, de darle criterio editorial. Se discute, se habla, tienes unas horas ahí, ese decalaje entre que ocurrieran las cosas y salieran a la luz, se publicaran, hacía ese trabajo, depuraba el trabajo. Esto ha cambiado radicalmente, es decir, que ya ha cambiado también porque las propias redes son los primeros que nos alertan cuando está ocurriendo, con lo cual lo estamos contando cuando ocurre y a veces incluso antes de ocurrir porque hay algún tipo de aviso de algo y ya estamos allí. Eso lo cambia todo y hay que partir, hay que ser muy exigente y tener espíritu perfeccionista, desde luego, pero hay que partir de que los niveles de errores se elevan y sobre todo los errores de segundo nivel pues pasan más fácilmente, no pasan los filtros. Temas importantes, claramente paramos el balón y vemos si eso es así o no. Yo creo que los medios, y esto es una cosa que nos debe diferenciar de otro tipo de medios que no son los medios de comunicación tradicionales, como pueden ser las redes, tenemos que diferenciarnos en una cuestión que es fundamental. Si cometemos un error, si metemos la pata, tenemos que decirlo y tenemos que pedir disculpas. Claro. Y eso no se hace con la frecuencia que deberíamos. Cuando ha ocurrido este tema que hemos sacado aquí a colación de la semana pasada, hay medios que efectivamente han puesto más énfasis en dar esa información como un hecho que se había producido, otros como una denuncia, pero yo lo que no he visto es que todos aquellos que habían incurrido en juicios de valor, que eran juicios evidentemente equivocados, luego hayan dicho me equivoqué y por tanto pido disculpas. Y entiendo que los medios tenemos que diferenciarnos de las redes en ese sentido. Es decir, no somos iguales porque nosotros somos profesionales, contrastamos las noticias, al menos efectivamente en 3 ámbitos, y aparte cuando nos equivocamos, y nos podemos equivocar porque cometemos errores, porque efectivamente la información es así de rápida, nosotros lo reconocemos y pedimos disculpas. Y para eso están las tribunas de rectificación en donde damos la voz a los lectores para que los lectores puedan decir que nos hemos equivocado. Y eso no siempre lo hacemos. Y es bueno que dentro de los medios, aparte de decir siempre que, en fin, que lo hacemos muy bien, que contrastamos mucho, también tengamos un nivel de autocrítica que es fundamental y que en ocasiones no existe.